Cordiales saludos, amigos y hermanos. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de parábolas y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Hemos venido estudiando cada una de estas parábolas y estamos viendo la simbología de cada una de ellas. Y hemos hecho en el orden asignado por cada uno de los evangelios. Hemos empezado con Mateo y ahora estamos con Lucas. Y vemos que la forma en que Jesucristo presentó el orden de estas parábolas iba en relación con cada parte de lo que le iba aconteciendo en medio de su ministerio. Había estado 3 años y medio con los seres humanos y en ese periodo sucedieron una diversidad de cosas. Muchos de estos conflictos Jesucristo los tuvo con los fariseos, con los dirigentes de la iglesia, que no querían aceptar la proclamación de lo que Jesús llevaba. Declaraban que él era un samaritano y que tenía demonio, es decir, negaban que Jesucristo era parte del pueblo judío. Trataban de hacerle pensar a la gente que Jesús no era parte de la fe. Su plan era desprestigiar el mensaje que traía, porque como persona no había razón para desprestigiarlo, puesto que siempre existieron, aún en la nación romana, deberes y derechos en favor del ser humano. Tal es así que si Cristo hubiera presentado su defensa de esa manera, estos hombres hubieran caído en descrédito. Bueno, el hecho es que querían desacreditar la palabra que Jesús traía. Y en la parábola de hoy vamos a ver gran parte de esos sucesos. Por eso la parábola titula para hoy El siervo infiel o mayordomo infiel. Para entender acerca de esta parábola, vamos a ponernos de rodillas y vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud. Y humildemente te rogamos que tu presencia nos acompañe para entender tu santo y bendito mensaje. Que las palabras, Señor, que van a ser vertidas de tu santo libro puedan llegar hasta nuestros corazones y poder, Señor, así transformar nuestras almas y prepararnos para el hogar celestial. Bendice a tu pueblo en toda la faz de la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, la parábola para el día de hoy la encontramos registrada en el capítulo 16 de San Lucas. Así que vamos a poner nuestros textos en la pantalla para poder entender de qué se trata esta parábola. No olvidemos que esta parábola está unida con las anteriores que ya hemos estudiado, que comienza con la oveja perdida, sigue la moneda perdida, sigue el hijo pródigo y finalmente sigue el mayordomo infiel. Estas 4 están entrelazadas, son una cadena de verdades, porque Jesucristo las dio en una misma escena. ¿Cuál era entonces la escena? El capítulo 15 de la escena en que se estaba en ese momento para que Jesús haya presentado dichas parábolas. Se acercaban a Jesús, nos dice el versículo 1, todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, y ahí comenzó con la oveja perdida, le siguió la moneda perdida, el hijo pródigo, y entonces finalmente entró en la parábola del mayordomo infiel. En la parábola de la oveja perdida, Jesús estaba dejando en claro que los culpables para que hubieran ovejas perdidas eran los dirigentes del pueblo. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, dice el libro de Jeremías capítulo 50, versículo 6. Y luego Jesús entró a la parábola de la moneda perdida, de aquellos que se perdían por la falta de la enseñanza bíblica que no estaban dando los dirigentes judíos. Y luego pasó a la parábola del hijo pródigo para mostrar que el hijo mayor representaba a estos dirigentes, mientras que el hijo menor representaba a los publicanos, a los pecadores, que por falta del conocimiento y las enseñanzas que estos debían de darles, pues para eso se les pagaba, estos fracasaron. Y por esa razón, él presentó la parábola del hijo pródigo y mostró
que los errores del hijo pródigo fueron a causa de la falta de enseñanzas correctas de parte de los dirigentes. Bueno, cualquiera diría, ¿por qué Jesús estaba tanto aquí contra los dirigentes? ¿Por qué tanto conflicto con ellos? ¿Por qué tan criticón hacia los dirigentes? ¿Qué le pasaba a Jesús? Divisionista, separatista, cismático. Y es por eso que lo acusaban a Jesús de ser un samaritano, ¿no? Cuando él era un judío. Ya a la mujer samaritana Jesús le había dicho, de los judíos sale la salvación. Hoy también podemos decir, de la iglesia adventista sale la salvación al mundo porque es el pueblo del Señor. Allí están las doctrinas que van a salvar. Pero no todos sus miembros serán canales salvadores, porque muchos están siguiendo sus propios caminos, desde dirigentes hasta el pueblo. Es algo que nunca falta dentro de toda la iglesia de Dios a través de todos los tiempos. Cuando Jesús se fue, la iglesia apostólica adoleció de lo mismo. Luego, durante la Edad Media, la iglesia adoleció de lo mismo. La iglesia protestante adoleció de lo mismo. Y hoy el pueblo de Dios adventista adolece de lo mismo porque hay trigo y hay cizaña. Cuando hay gente que se levanta declarando y diciendo, como en los días de Jesús, no le crean porque él no es adventista, como lo que decían de Jesús que era samaritano, son personas que solo se están oponiendo a la reprensión que Dios envía, a su mensaje salvador. ¿Por qué? Porque este tipo de personas, al igual que los fariseos, no quieren que salga a luz la verdad, ni quieren que la gente aprenda lo que es la verdad, aquello que nunca habían entendido ni se les había enseñado. Es increíble. Son cosas que ocurren. Y Jesús con mucha humildad enseñaba estas parábolas, daba estas lecciones, con toda la humildad posible. Es decir, mostrando solo el escrito está. Alguien que predica con toda la humildad se le reconoce. ¿Cuándo? Cuando no quiere hablar sus propias palabras, sino que deja que la Biblia sea quien lo explique todo. Eso es lo bonito. Ahí es cuando la gente puede saber quién está predicando la verdad y quién no está predicando la verdad. Cuando estos dirigentes venían ante la gente para decirle no le crean a Jesús, la gente les decía a estos dirigentes, muy bien, tú dices que no le creamos, ya, predícanos tú entonces. No, es que yo no tengo tiempo, no puedo hacerlo. No conocían, no podían. Y ahí es donde viene la parábola del mayordomo infiel. Dice el versículo 1. San Lucas capítulo 16, versículo 1. Es ahí donde Jesús entra con fuerza para reclamar a estos dirigentes lo malo que estaban haciendo e invitarlos también a ellos a la salvación. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Versículo 4. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Y él le dijo, 100. Le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Versículo 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Versículo 12. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro,
¿O estimará al uno y menospreciará al otro? No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Así es como Jesús entonces contó esta parábola. Ahora, ¿qué significado por los símbolos y las figuras tenía esta? De hecho, Jesús se estaba dirigiendo a todos sus oyentes. Estaba hablándoles, en primer lugar, a estos fariseos que habían acusado a los hijos de Dios, a quienes Jesús estaba queriendo atraer, como que fuesen lo peor, lo vil y lo sucio, y que por qué Jesús tenía que juntarse con ellos. Increíble. De eso acusaban a Jesús al inicio. Entonces Jesús ahora les estaba respondiendo con esta parábola cómo es que ellos fueron los que fracasaron y ahora tenían que dar cuenta de su mayordomía. A su vez, que esta parábola también, de una forma indirecta, puede llegar a aquellos grandes ricos, porque está hablando de un hombre rico, y de aquellos a quienes se les ha entregado en sus manos los bienes de Dios para que sean mayordomos y puedan cuidar de los bienes que el Señor da. Y también se dirige a cada individuo. Vamos a ver por qué a cada individuo. A cada uno de aquellos, por sobre todo, que dicen haber aceptado el Evangelio de Dios en la iglesia del Señor. Vamos a ver el desarrollo. En primer lugar, en el versículo 1 se nos habla de un mayordomo que fue infiel, de quien se dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. En primer lugar, ya hemos hablado acerca de los bienes cuando habíamos estudiado las parábolas anteriores y descubrimos que los bienes de Dios comienzan, uno, por los dones y talentos que Dios nos da. Esos son los bienes. Nos ha regalado capacidades, dones y talentos que unos son adquiridos y otros son heredados. Pero también dentro de los bienes está contado el dinero que Dios pone en nuestras manos, ya sea en el ámbito secular o, como en el caso de la parábola, en el ámbito religioso. Más aún, también representa al cuidado de nuestro propio cuerpo, porque un bien que nos ha prestado es el cuerpo. Y también el Señor nos ha dado, a través de todo su conocimiento de la palabra, el don del Espíritu Santo, para que este don pueda ser empleado de acuerdo con lo que el Señor nos ha prometido. El tiempo es un regalo que Dios nos ha dado, un don, para que lo empleemos correctamente. Todos estos son los bienes de Dios. Ahora, por sobre todo esto, el Señor había declarado quién era el mayordomo fiel y quién era el mayordomo infiel. Para entender ahora acerca de la mayordomía, ¿a quién se le conoce como un mayordomo? Libro de Génesis, capítulo 24, versículo 12. Veamos el concepto de mayordomo. Génesis, capítulo 24, versículo 12. En una ocasión, Abraham habló acerca de su mayordomo Eliezer. Este Eliezer, que había vivido en su casa y que había trabajado siempre para Abraham, le era muy fiel. Tal es así que en una ocasión Abraham, para buscar esposa para su hijo Isaac, mandó al mayordomo. No fue él mismo, por la edad que ya tenía, pero mandó a su hombre de confianza para que vaya hasta la casa de Labán, uno de sus familiares de Abraham, y que de las hijas de éste y que la hermana de éste fuese tomada por mujer para su hijo Isaac. Muy bien. Hablemos un poco acerca de este Eliezer. Nos dice el versículo 12. Y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham. Aquí vamos a ver el texto exactamente, espérense, para que leamos el concepto de mayordomía. Voy a ir directamente a lo que es el concepto, porque eso es lo que nos interesa ahora. Vamos a ver.
regresamos a Génesis capítulo 24, ya al versículo 12. Vamos a ver si ahí estamos. Vamos a ver si aquí está. Ahí está, 24, 1 y 2. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo. ¿A quién se le llama mayordomo? Al criado a quien se le da el gobierno de toda la casa. Todos sus bienes están bajo su cuidado. Ese es un mayordomo, ese es el concepto de mayordomo. Un mayordomo entonces tiene en sus manos prácticamente todos los bienes del dueño. Se confía plenamente en él, pero al final siempre se le pide cuentas de esa mayordomía. Y en este caso, este mayordomo de la parábola representa precisamente a alguien así, a quien se le confía todos los bienes. Ahora nos vamos al libro de San Lucas para encontrar el significado de qué cosa es un mayordomo fiel bajo el contexto de la Biblia y un mayordomo infiel. Vamos a ver, ¿qué dice la Biblia en el libro de San Lucas? Volvemos al libro de San Lucas y nos vamos esta vez al capítulo 12 y al versículo 42. San Lucas 12, 42 nos dice así el texto bíblico. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Jesús ahora está presentando aquí el concepto de un mayordomo fiel según las Escrituras. Un mayordomo fiel es aquel que da el alimento a tiempo a la casa del Señor, a quien el Señor le ha puesto sobre todos sus bienes. Tal es así que continúa diciendo, versículo 42 y 43, y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Así que mayordomo fiel es aquel mayordomo que dentro de la casa del Señor da el alimento, que es la palabra, a tiempo al pueblo. Ese es el mayordomo a quien el Señor llama mayordomo fiel. Pero el mayordomo infiel, sigue diciendo aquí Jesús, versículo 45, mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Ahora Jesús dice que el mayordomo infiel dentro de la iglesia es aquel a quien se le confió los bienes, a quien se le confió la iglesia, a quien se le puso al cuidado de esta. Obviamente se está refiriendo a los dirigentes. Estaba hablando ahora la parábola dirigida a los fariseos, a los doctores de la ley, aquellos que estaban dirigiendo el pueblo del Señor. Y entonces aquí Jesucristo deja en claro por los símbolos que el mayordomo infiel mencionado en la parábola no era otro que aquel que no estaba dando el evangelio del momento actual. ¿Qué debían de predicar entonces los dirigentes judíos, tanto doctores de la ley, escribas y fariseos? ¿Cuál era el mensaje que tenían que dar? Ellos debieron haber estado atentos a la llegada del Mesías. Las profecías del Antiguo Testamento declaraban exactamente cuándo aparecería el Mesías. Libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Por eso el apóstol Pablo dijo las siguientes palabras. Gálatas 4:4.
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Fíjate lo que dice acá. Venido el cumplimiento del tiempo, el cumplimiento de las profecías anunciadas en el Antiguo Testamento, Dios envió a su Hijo nacido de mujer hecho súbdito a la ley. Ahora, ¿qué indica esto? Los dirigentes judíos no habían estado escudriñando las profecías como debían. Prefirieron seguir las tradiciones de los padres, de los ancianos. El judaísmo enseñaba que las tradiciones tenían más valor que lo que enseñaban los profetas de Dios. ¿Qué es lo que pasaba? En tiempos antiguos, los profetas que fueron llamados por Dios, como en el caso de Isaías, en el caso de Jeremías, en el caso de Amós, en el caso de Abdías, en el caso de Miqueas, en el caso de Zacarías, en el caso de Malaquías, eran personajes comunes del pueblo, como Elías. Pero estos no pertenecían a cargos jerárquicos alguno dentro del pueblo. De modo que muchos de estos no le daban crédito a lo que decían estos grandes hombres de Dios, sino que como eran del común del pueblo, los tomaban como que eran gente que no estaba preparada para tener que enseñar la palabra. Y eran llamados de en medio de la sociedad del pueblo, y por esa razón no les daban crédito a sus palabras. Trataban de desprestigiarlos y de hacerlos pasar como que no eran nadie en el pueblo y que no tenían derecho a tener que hablar acerca de la palabra de Dios. Los querían prácticamente arrinconar y solo daban valor a lo que decían los grandes dirigentes del pueblo, ya sean los reyes, ya sean los sacerdotes. A ellos les daban crédito. Por esa razón, menospreciaban a los profetas del Señor. Menospreciaban a sus mensajeros. Segunda de Crónicas, capítulo 36, fíjate lo que dice allí. Segunda de Crónicas, porque ellos creían que Dios iba a hablar solamente a través de aquellos que tenían un cargo o que se supone que eran grandes pensadores. Estos se atrevían a hacer escritos paralelos a la Biblia, escritos a los cuales la Biblia le llama los mandamientos de los hombres. Habéis dejado los mandamientos de Dios para guardar los mandamientos hechos por hombres. Es que estos mandamientos hechos por estos grandes hombres llamados así, por sus cargos altos y el dinero que manejaban dentro de la iglesia, se creía que estos tenían todo el deber y el derecho para escribir y para poder dar principios dentro de la iglesia, porque se decía que eran hombres muy educados en las leyes de Moisés y también en las grandes filosofías. Así se daba más crédito a lo que decían los hombres. Se elevaban sus enseñanzas, tan solo porque tenían alguna profesión muy reconocida en el pueblo. Pero cuando Dios llamaba a hombres piadosos, a hombres inteligentes y sabios para que dieran el conocimiento de la palabra, porque inteligente y sabio solo es aquel que lleva la palabra de Dios, que es la sabiduría de Dios. Estamos hablando en el sentido directo de la palabra del Señor, ya que la Biblia nos dice que las Escrituras son la sabiduría de Dios. Así que cuando los siervos del Señor hablaban de las leyes de Dios, se les debía de tener más en cuenta que a cualquier profesional del tiempo rabínico. ¿Por qué? Porque estaban trayendo la sabiduría que estaba por encima de los rabinos y los directores de la iglesia. Así es como se tiene que entender la verdad. Pero esta gente, por su necedad, no reconocía al que traía la palabra de Dios, sino al filósofo dentro de la iglesia. Daban más crédito a lo que no servía, al barro, y hacían de lado la piedra, como en la Torre de Babel, que botaron la piedra y utilizaron el barro, la mezcla de ladrillo. Y así su torre no sirvió para nada. No fue edificada sobre la piedra que es Dios, Cristo, la verdad, sino sobre la sabiduría humana que era el barro, el ladrillo cocido.
Así entonces se vino abajo y se desmoronó por eso su torre. Hasta el día de hoy, hombres que se creen sabios para dirigir incluso la casa del Señor, tejen sus ideas sobre lo que otros hombres comunes y corrientes han dicho, tan solo porque se les dio el crédito, no porque en realidad hayan sido comunicadores de la verdad de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 36, nos dice así el texto bíblico, versículo 15 y 16. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos, por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y ya no quedó más remedio. Esto fue lo que ocurrió. Así en todos los tiempos sucedió lo mismo. Por eso Jesucristo, en el libro de San Mateo capítulo 23, reprochó a estos dirigentes que se creían supremos por su sabiduría humana, por su filosofía intelectual basada en seres humanos comunes y corrientes. Fíjate lo que les dijo Jesús a estos personajes por haber llegado a este extremo de hacer de lado los mandamientos de Dios para seguir la edificación de sus castillos filosóficos. Les dijo así, San Mateo capítulo 23, versículo 27. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de inmundicia. Así también, vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Es increíble. Estos edificaban a los profetas grandes altares. Oh, los profetas, grandes hombres de Dios, qué mujeres más inteligentes. ¿Cómo adoraban el nombre de los profetas? Y sin embargo, rechazaban sus enseñanzas. Jesús continuó diciendo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, dijo Jesús, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Las mismas palabras dichas en Crónicas, que enviaba a sus mensajeros y eran rechazados, Cristo les dijo lo mismo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. Jerusalén es el pueblo de Dios a través de todos los tiempos. Y es en el pueblo donde más rechazo hay, cuanto más palabra de Dios se muestra y más escritos se muestran. Es increíble. Así que de esta manera, estos dirigentes se tornaron infieles. Le robaban sistemáticamente los bienes a Dios como este mayordomo infiel. Y por eso Jesucristo vino a pedirles cuentas. Libro de San Lucas, regresamos al capítulo 16, dice el texto. Versículo 1, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo,
y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Así que entonces Jesús puso la parábola de inmediato. Un hombre rico tenía su mayordomo y a éste se le acusó de disipador de los bienes. Es decir, no estaba empleando correctamente los bienes del Señor. La parábola estaba siendo ahora directa. Estos le robaban sistemáticamente a Dios. Es increíble cómo incluso la mensajera de Dios en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, cuando habla de esta parábola, dice: estos dirigentes le robaban sistemáticamente a Dios. Y luego explica en el mismo libro qué cosa era el robo sistemático. Y ella dice, le robaban sistemáticamente, en la página 235 de Palabras de Vida del Gran Maestro, le robaban sistemáticamente a Dios, porque se habían comprometido a enseñar un así dice Jehová y a esforzarse por acomodar su vida de acuerdo con estos principios. Y sin embargo, habían hecho lo contrario, habían desviado al pueblo de los mandamientos de Dios para seguir las tradiciones hechas por ellos, y de esa manera se tornaron en siervos infieles, en mayordomos infieles que le robaban sistemáticamente a Dios. ¿Qué cosa significa robarle sistemáticamente a Dios? Cuando Dios habla de robo hacia su persona, se refiere directamente a lo que dice Malaquías capítulo 3 y en el versículo 9 y 10. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El robo que estaban haciendo estos dirigentes religiosos era un robo sistemático, es decir, un robo basado en leyes. ¿Cómo es eso? Bueno, sencillamente, estos dirigentes sacaban todos los textos de la Biblia que podían del Antiguo Testamento, que era lo que tenían, y leían: acá dice en la ley de Moisés que ustedes tienen que devolverle el diezmo a los dirigentes porque es la parte de la herencia que les corresponde. Dios no les dio parte en Canaán porque todos estos dirigentes debían de recibir el apoyo económico. Eso era verdad. Así lo decía el escrito está. Y seguían sacando más textos de la Biblia donde se seguía hablando de que las ofrendas y los diezmos tenían que ir para estos dirigentes del pueblo. Todo eso era correcto, porque todo eso está escrito en la palabra de Dios. Lo malo estaba cuando estos no explicaban a quién se tenía que dar esos diezmos y ofrendas y bajo qué condiciones. La Biblia enseñaba que estos diezmos y ofrendas, estos bienes, Dios le había entregado a todos los descendientes de Leví, a esa tribu, para que estos se encargaran del ministerio dentro del santuario. Pero había una condición para darles, y era la que vamos a leer a continuación, Malaquías capítulo 2. Así que entonces, astutamente ellos mostraban los textos que apoyaban y amparaban las ofrendas y los diezmos para aquellos que eran los dirigentes en el pueblo de Dios. Pero no mostraban que había condiciones, que cuando estos se desviaban de la palabra del Señor y ya no proclamaban el evangelio para la hora actual, porque dice: bienaventurado el siervo fiel y prudente, el mayordomo fiel que da el alimento a tiempo a la casa del Señor. Ese es el mayordomo fiel. Pero cuando estos se tornaban infieles, ahora se les decía: da cuenta de tu mayordomía. ¿Por qué? ¿Qué es eso que oigo? De que tú estás malgastando mis bienes. Así el Señor, a través de esta parábola, estaba reclamándoles de una forma ilustrada a los dirigentes, a estos que incluso aislaban a los publicanos y a los pecadores, y que a Jesús los señalaban diciendo: mira con quién se junta este, si fuese un profeta no haría eso. Pero ahora Jesús
se puso frente a ellos y les mostró lo opuesto. Ahora los acusadores iban a salir acusados por atrevidos, por no haber sabido medirse, por el orgullo. Jesús ahora iba a hablar con claridad las cosas. Y dijo: da cuenta de tu mayordomía, porque estoy escuchando de ti que estás despilfarrando mis bienes. Malaquías capítulo 2. ¿Cómo así? Vamos a ver. Versículo 1. Todo este capítulo, todo este libro está dirigido especialmente a los dirigentes, aquellos a quienes se les llama mayordomos dentro de la casa del Señor. Dice así, versículo 1. Ahora pues, oh sacerdotes, a vosotros es este mandamiento: si no oyereis y no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Las bendiciones que tenían entonces los dirigentes, los sacerdotes, todos sabemos que la Biblia las declara. Se les daban los diezmos, se les daban las ofrendas y se traían los sacrificios para que de ahí participaran ellos. El apóstol Pablo fue claro cuando escribió: aquellos que participan del altar comen, refiriéndose a todos estos dirigentes del pasado. Sigue diciendo más: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. He aquí yo os dañaré la sementera, yo os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Ahora el Señor estaba siendo bastante drástico con el profeta, a través del profeta Malaquías, con los dirigentes de su casa. Les dijo: voy a quitarles sus bendiciones y las voy a volver maldiciones, y en lugar de que ustedes coman de los sacrificios, les voy a dar el estiércol de esos sacrificios. Bueno, los términos son bastante duros y fuertes, pero continúa aquí el profeta. Versículo 4. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví. Está haciendo memoria de la tribu de Leví, a quien se tenía que dar los diezmos y las ofrendas. Eso era un pacto. Y ahora continúa diciendo: ha dicho Jehová de los ejércitos, verso 5, mi pacto con él, con Leví, fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. ¿Qué cosa significa delante de mi nombre estuvo humillado? El nombre es la palabra de Dios, la ley de Dios. Ya hemos hablado acerca de eso, ¿no? Porque dice: cualquiera, ya sean 2 o 3 que estén reunidos en mi nombre, es decir, en el conocimiento de la verdad de Dios, allí es una iglesia, yo estoy con ellos, dijo el Señor. Así que entonces, dice, este pacto de Leví que se hizo en tiempos pasados, en días de Moisés, dice: yo hice ese pacto con Leví. ¿Por qué? Porque delante de mi nombre, delante de mi palabra, delante de mi ley, estuvo siempre humillado. ¿Qué cosa significa siempre humillado? Aprendía constantemente y se guiaba solo por el escrito está. No creía en sus propias ideas, no seguía sus tradiciones, no seguía sus filosofías, no se hacía el sabio conmigo. Eso está diciendo Dios. Andaba siempre humillado. Aprended de mí que soy manso y humilde, dijo Jesús. Aprended de mí. Eso es lo que está diciendo acá. Y luego sigue declarando. Versículo 6. La ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley,
habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Sin duda, las características ahora que Dios está dando de los sacerdotes era de infidelidad. Los mayordomos infieles en el tiempo de Jesucristo estaban escuchando las palabras de Jesús. Atentos estaban a lo que él decía. Por eso es que al final, cuando Jesús terminó de dar esta parábola, fíjense lo que dice en el libro de San Lucas. Regresamos al capítulo 16. ¿Cómo reaccionaron estos dirigentes? Y esta es la reacción cuando no se quiere someter a Dios. San Lucas capítulo 16, verso 14 y 15. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Sin duda Jesucristo con esto los silenció. Les demostró que conocía muy bien los corazones de ellos. Era el Hijo de Dios y podía leer los corazones como libros abiertos. Así que inmediatamente el Señor se dirigió a ellos. Sin ningún temor, de frente les dijo el Salvador: ustedes son los que se justifican delante de los hombres y quieren pasar como que fuesen los buenos. Ustedes son los que quieren hacer creer que el impostor soy yo, que yo no tengo nada que ver con esta iglesia, que yo no tengo nada que ver con esta obra. Ustedes son los que se justifican así. Era suficiente. Los que son de Dios inmediatamente entendieron las palabras de Jesús y rápidamente captaron que se dirigía a estos falsos dirigentes que no habían cumplido con su mayordomía. Estos rieron delante del Señor y se burlaron solo con un propósito. ¿Cuál fue su propósito? Lograr que todos los que estaban presentes creyeran que Jesús era solamente un loco que estaba hablando por ahí y que estaba hablando de más, que por gusto, que nadie le iba a hacer caso. Es que estos eran hábiles psicólogos, sabían cómo tratar de desviar a la gente que estaba escuchando el Evangelio. Una forma de poder lograr que la gente dudara de Jesús era declarar que Jesús no era parte del pueblo. Samaritano eres y tienes demonio. Negar a Jesucristo como alguien a quien Dios había llamado. Cualquiera dentro de la iglesia que escudriña las Escrituras y escudriña el espíritu de profecía es el llamado por Dios para tener que comunicar su evangelio. No necesita ser el pastor, no necesita ser el presidente de la misión, unión, división, asociación. No necesitas tener ni un solo cargo directivo en la iglesia. Solo necesitas creer en esta verdad dentro del pueblo. Aquellos que están bautizados dentro del pueblo del Señor en la iglesia son llamados por Dios todos para ser misioneros en potencia. Y cuando Dios quiere hablar por alguno de ellos lo hace, porque todos conforman el cuerpo de Cristo. Así que entonces, ¿qué hicieron con Jesús? Lo disciplinaron. No quisieron dejarle entrar más en las sinagogas. Por eso se le veía predicando al borde del mar, en la casa de Pedro. Se le veía en distintos lugares. Y luego a sus seguidores se les hacía lo mismo. Fíjate lo que dice en el libro de San Juan. Muchos piensan que esto no es así. Libro de San Juan capítulo 9. Fíjate lo que dice acá. San Juan capítulo 9, versículo 20 al 22, cuando Jesús curó a un ciego de nacimiento. Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él, hablará por él mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga, disciplinado, echado, desfraternizado de la iglesia. Interesante.
Y por eso la gente tenía miedo de reconocer que Jesucristo sí era parte del pueblo. Interesante. Si estaban votando a sus seguidores, era porque a Jesús ya lo habían sacado. El Sanedrín había dado la orden ya. El Sanedrín se creía el supremo. Como tenían los cargos, y Dios había declarado que estos eran los ancianos del pueblo, pero nunca declaró que ellos eran Dios en el pueblo, pero estos se atribuyeron eso y declararon: nosotros somos los representantes de Dios en la tierra, dijeron. Increíble. ¿Para qué? Para hacer pensar que ellos tenían la autoridad. Dios jamás les había dado más autoridad a ellos que a todo su pueblo junto. Todos los miembros de su pueblo tenían voz y voto. Así como en la iglesia, hoy en la iglesia adventista, todo aquel que es bautizado tiene voz y voto. No obstante, como estos se creían los dueños de todo el pueblo y de la iglesia, expulsaban a quien se les ponía enfrente a decir otra cosa. Y a Jesucristo inmediatamente lo hicieron de lado y a sus seguidores, como dice el texto. Y muchas personas por eso se confundían. Creían en Jesús porque veían que Jesús les hablaba pura palabra de Dios, puro escrito. Pero tambaleaban cuando decían: pero ¿por qué sus dirigentes de acá del pueblo no lo quieren aceptar? Constantemente decían: si en verdad este es el Mesías, ¿por qué es que nuestros dirigentes, los fariseos, los escribas, no lo quieren aceptar? Con esto se enseñó para siempre que la voz de los dirigentes no pesa en cuestiones de conciencia. Esto quedó totalmente claro en el cristianismo hasta el día de hoy. En nuestra iglesia adventista del séptimo día, la voz del dirigente no vale más que la voz de Dios. La voz de Dios está por encima de todo. Y cuando alguien está predicando la palabra de Dios, aunque todos los dirigentes lo rechacen, no pesa ni un céntimo para nosotros, ni un gramo. ¿Por qué? Porque nosotros solo le creemos a Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Porque Dios levantará a quien Él quiera dentro de la iglesia, porque le da la gana, porque es el dueño de todo. De una manera más clara no se puede expresar este término. Cualquiera podría decir que aquí se está haciendo duro. No, señor, así es como está escrito. Fíjate, libro de Romanos capítulo 9, versículo 20. Así es como el Señor declara las cosas. Cuando Dios tiene que hablar directo, lo dice. Dice el texto: mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que discutas con Dios? ¿Le va a decir el vaso de barro al que le ha hecho: ¿por qué me has hecho así? Fíjate la forma en que Dios habla. Directamente, ¿qué cosa el barro me va a decir a mí qué cosa tengo que hacer? Yo hago del barro lo que yo quiero, decía el Señor. ¿Acaso no tiene potestad el alfarero, dijo en el libro de Isaías, para deshacer el barro y volverlo a hacer? Así Dios declara su autoridad. Su palabra es autoridad. Y venga por quien venga, debe de ser oída, escuchada y obedecida. Así es como el Señor ha llamado en todos los tiempos. Llamó a Elías. Llamó a Moisés, que no tenía ningún cargo dentro de Israel. Los que tenían el cargo eran Coré, Datán y Abirán, por eso se rebelaron. Y dijeron: ¿quién es Moisés para que nos tenga que venir a gobernar acá? No querían, pensaban que Moisés y Aarón se habían subido a esos puestos porque ellos quisieron. Pero equivocaban el rumbo y Dios lo demostró. Probó con su gloria que estaba de parte de Moisés y de Aarón. Hoy también se prueba con la gloria de Dios, con su palabra, quién de veras está de parte de la verdad o no. Es el evangelio de la gloria de Dios, la Biblia. Así lo dice 2 de Corintios 4:4-6. Así que entonces, cuando Jesús presentaba todas estas cosas, demostraba que estos dirigentes querían ahora tomar todo el poder supremo dentro del pueblo, y ellos querían ordenar lo que solo Dios podía ordenar: los mandamientos.
Habéis dejado los mandamientos de Dios para seguir vuestros mandamientos hechos por hombres, les dijo Jesús. Querían poner a la par las leyes hechas por ellos con las leyes de Dios. No tenía sentido. ¿Quién se creían estos? Pensaban que lo que ellos escribían valía o igual o más que la ley de Dios. Cuando ellos daban una orden, querían que la orden se cumpliera. Cuando la palabra decía, así será, decían, puede decirlo la Biblia, que lo diga nomás pues, pero acá somos una organización y acá nosotros decidimos lo que hay que hacer. Oye, pero la Torá lo dice, ¿y qué cosa pues? ¿No nos cae bien Jesús? De una vez, a un lado con él. Oye, pero dice que hay que probarlo a la ley y al testimonio. ¿Qué probar ni qué probar? Acá mandamos nosotros. Ya dijimos que no es del pueblo y no es, pues. ¿Por qué? Porque lo decimos, pues. Querían darle valor a lo que no servía. Porque ellos lo decían, por eso había que creerles. ¿Por qué? ¿Dónde estaba escrito que había que hacer caso de lo que ellos decían y no de lo que Dios mandaba? ¿Quién quería sobreponerse? ¿Quién mandaba entonces en Israel? Era Dios el que mandaba. Era a Dios a quien había que hacer caso y era Jesús el que cumplió exactamente esa decisión de Dios. Porque cuando Cristo estuvo en la tierra no se sometió ni en un punto a lo que dijo este Sanedrín perverso y desviado. Eso es una lección para que no repitamos lo mismo en nuestros días. No vaya a ser que repitamos lo mismo como pueblo del Señor y que dentro de aquellos que son los mayordomos, a quienes se les ha puesto en las manos los bienes de Dios, vayan a cometer lo mismo que hicieron estos dirigentes del pasado. Estas lecciones, dice el apóstol Pablo, fueron escritas para nuestro tiempo, para los que hemos llegado a los fines de los siglos. Entendamos bien eso. Ahora, resulta que estos, habiendo recibido todos los bienes de Dios, los diezmos, las ofrendas, y que su misión era tener que predicar la verdad, ahora llegaba el momento de reclamarles. Justo antes de que se cerrara el tiempo de gracia para el pueblo judío, cuando faltaba todavía el periodo hasta el año 34, fue el momento cuando se les pidió cuentas de la mayordomía. Así también en el pueblo del Señor para esta última hora, antes de que salga el decreto dominical y luego venga el fin del tiempo de gracia, el Señor llama a cuentas en esta hora del juicio. Da cuenta de tu mayordomía, les dice a todos los dirigentes en su pueblo y les declara: se oye que no estás haciendo las cosas bien. El que hayan solo 10 en toda la iglesia que llamen la atención sobre este punto, ya es que Dios está hablando y está diciendo: da cuenta de la mayordomía. El asunto se pone serio. Y no es el predicador el que lo pide, es Jehová, tu Dios, tu creador, ese que de ti, que eras barro y nada más que eso, te está dando la oportunidad de ser un ser viviente. Él es el que reclama, Él es el que te lo dice, te guste o no te guste, porque esa es la verdad, así de sencillo. Interesante, fíjate lo que dice aquí la Biblia. Cuando se le pide cuenta de la mayordomía, ahora Jesús les estaba dando una salida a estos dirigentes. Hagan algo inteligente, les estaba diciendo. Hagan funcionar su cerebro por primera vez. Los estaba porque los amaba, porque Él tiene toda la autoridad de reprender. En Apocalipsis 3:19 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete, porque el Señor al que ama castiga, al que ama lo disciplina, al que ama lo reprende. Y el Señor ahora los estaba reprendiendo con esta parábola. Al igual que Natán cuando reprendió a David, con una ilustración de una parábola, así también Jesús estaba empleando lo mismo que David, porque David se caracterizó por eso que Dios le mostró en su tiempo. Ahora Jesús utilizaba lo mismo.
Y entonces Jesús siguió declarando. San Lucas capítulo 16, versículo 2. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Sin duda estas palabras se cumplieron en los dirigentes judíos, porque ahora con esto Jesús les estaba ya cerrando su trabajo. Ya no van a trabajar más para mí. Tremendo. Ya les estaba advirtiendo. A todos los dirigentes de todas las épocas les va la misma advertencia. Si no estás siendo un mayordomo fiel, y ya hemos dicho la mayordomía fiel, vamos a leerla porque esto es clave. San Lucas capítulo 12, verso 42. Escúchalo bien, por favor, porque de esto depende todo. Verso 42 dice: y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que les dé a tiempo su ración? Es decir, el mayordomo fiel es el que está proclamando el evangelio para la hora presente, la verdad presente. Y la verdad presente es el mensaje de los tres ángeles. Todos los que estén predicando los mensajes del tercer ángel, desde la presidencia de la Asociación General hasta el último hermano de la iglesia, todos los que estén predicando el mensaje de los tres ángeles son llamados el mayordomo fiel. Pero todos aquellos que no quieren predicar el mensaje de los tres ángeles, que se desvían para dar proclamaciones erradas, mensajes que no son para la hora actual, que no tienen nada que ver con la Biblia, porque mayordomo fiel solo es el que se basa a la Biblia y a la Biblia sola. Todas sus deducciones, todas sus conclusiones que no están apoyadas por el escrito lo hacen un mayordomo infiel. Así de sencillo. La Biblia dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Si terminamos de predicar al fin de este año, llegue el fin. Solo llegará el fin cuando se cumpla esta palabra. Si se termina en 2 años, en 2 años, si se termina en 3 o en 4, según se proclame este evangelio. No hay otra forma de que se cumpla esta palabra del Señor. Pero si nosotros declaramos cosas contrarias a ese texto, entonces somos mayordomos infieles. Entonces no estamos proclamando la verdad. Si negamos las verdades escritas en este libro, si dejamos de decir exactamente lo que dice el escrito y le aumentamos o disminuimos, la Biblia dice: no añadas a sus palabras, porque no seas hallado mentiroso y tengas que ser reprendido. Y en Apocalipsis 22, 18 al 20 dice claramente la palabra del Señor: al que añada esta palabra, Dios le añadirá las plagas, y al que quite de estas palabras, Dios quitará su nombre del libro de la vida. ¿Qué te parece? Así que el asunto es clarísimo. Los dirigentes judíos habían dejado de dar el mensaje correcto. Así que entonces eran mayordomos infieles. Y al recibir los diezmos y las ofrendas, estaban robándole a Dios sistemáticamente. Porque entonces se apoyaban en los textos que decían que aquellos que eran los dirigentes debían de recibir diezmos y ofrendas. Se apoyaban en eso, pero no querían apoyarse en el texto que decía cuál era la condición para darles. Así que Jesús con esto les estaba llamando: vengan, den cuentas de la mayordomía, reaccionen, hagan lo que es correcto. Un Salvador cariñoso y lleno de amor pudo haberles dado ese mismo segundo su sentencia, pero los estaba llamando todavía. Hasta que finalmente rechazaron sus palabras y se burlaron como en la antigüedad
burlándose de sus profetas hasta que ya no hubo más remedio, como hemos leído en 2 de Crónicas 36. Y acá dice claramente que cuando Jesús hablaba, dice, la parábola, se burlaban de él los fariseos. Las cosas se repetían constantemente. Iban por el mismo lado del error. Esto no tenía ningún sentido y sin embargo, así lo hacían. Sigue diciendo la parábola. Cuando entonces el Señor, el dueño, el rico, en este caso, en la parábola que era más desde el lado secular de los publicanos, pero que Jesús la estaba comparando con lo que estaban haciendo los dirigentes. Le dijo así, versículo 3. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Bueno, hemos visto por las otras parábolas que cavar significa indagar en la palabra de Dios, en forma espiritual. Y este mayordomo estaba reconociendo ahora y diciendo, ¿qué hago? ¿Por qué? Porque no sé ni siquiera cavar en la Biblia. No sé buscar un tema en la Biblia. No sé enlazar un texto con otro. No conozco mucho. Como siempre estaba diciendo, ¿para qué tanto conocimiento? El conocimiento no va a salvar. Entonces ahora estaba ya reconociendo y diciendo, cavar no puedo. Secularmente se refería a trabajar con la lámpara. Pero luego también dice, mendigar me da vergüenza. Secularmente era pedir limosna. Espiritualmente era irle a decir al otro que conoce, oye, ¿me puedes enseñar por favor? ¿Cómo yo, decían ellos, siendo dirigentes como Nicodemo, vamos a ir a decirle que nos enseñe? ¡Qué vergüenza! No pensaban mendigar, entre comillas, el conocimiento, yendo a reconocer que Jesús les podía enseñar. No lo iban a hacer por la vergüenza, porque no querían quedar mal frente al pueblo, a quien ya le habían dicho que Jesucristo era un impostor. Eso no lo iban a reconocer. Así que entonces dijo, mendigar me da vergüenza. ¿Qué hago? Versículo 4 decía él. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Interesante, ¿no? Ya sé, porque cuando me quiten de la mayordomía, decía este mayordomo infiel, inmediatamente ya nadie me va a querer recibir. ¿Dónde voy a trabajar? ¿Por qué? Porque ya él había dicho que no podía cavar ni mendigar. Y entonces, astutamente comenzó a fraguar un plan. ¿Qué cosa? Vamos a leer. Dice el versículo 5. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, a los que él conocía, con los que ellos trabajaban, llamando, dice, a los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto le debes a mi amo? Y él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Interesante, pero no se quedó ahí, sigue diciendo más. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto le debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Ajá, interesante. Ahora, este mayordomo inmediatamente dijo, ya sé lo que voy a hacer. Si me vota mi amo, entonces ahora me tengo que ganar amigos de entre los deudores, que son los que no quieren mucho a mi amo. Así que estos me van a dar trabajito porque van a ver que yo fui sagaz y bueno con ellos. Así que, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hizo? Inmediatamente este hombre los llamó a los deudores y les rebajó su deuda aprovechándose del dinero del dueño. Acá lo que se estaba haciendo era algo muy astuto, muy hábil. ¿Cómo así? Bueno, sencillamente, en este caso,
este hombre estaba sacando del dinero del dueño y estaba rebajando la cuenta de los deudores. Así que entonces, cuando llegara el momento en que el dueño reclamara, esos deudores también iban a quedar como cómplices por haber aceptado lo que este mayordomo infiel estaba haciendo. Así que no había forma ya de reclamarle más. Llegado su momento, el amo se dio cuenta y dijo: este hombre sí que es astuto. ¿Por qué? Ahora pues lo voy a botar del trabajo y como se ha ganado a aquellos que eran mis deudores, estos le van a dar inmediatamente trabajo. ¡Qué sagacidad de este hombre! ¡Qué astucia! ¡Qué habilidad! Así que entonces el amo se quedó diciendo: bueno, no puedo decir nada. Ha sido inteligente este personaje. Ha sabido hacer el engaño. Ahora, esto fue una alabanza de parte de este hombre rico, que era el mundano. Era aquel que simplemente era el trabajador secular. Pero Dios jamás alabó a este, ni Jesús lo hizo. Solo puso la ilustración como a decir: ahora ustedes pues sean sagaces y actúen de una manera muy inteligente. ¿Qué cosa? Esos bienes que ustedes han recibido de mi Padre, de Dios, para dirigir esta nación, y que ustedes lo han malgastado y han hecho a su antojo, ahora empléenlo de una forma correcta. ¿Cómo? Hay que preocuparse del pobre, del huérfano y de la viuda. Hay que llevarles el evangelio de Dios. Hay que predicar el evangelio a los pobres. Vamos a ocupar ese dinero a la predicación del evangelio, ya que si ustedes se lo han ganado ilícita e injustamente. Por esa razón, con ese dinero injusto, ahora hagan amigos. Todo dinero en esta tierra es injusto. Solo lo justo viene del cielo. Pero más injusto estaba siendo esto por la forma en que habían obtenido los bienes de una manera en que era opuesta a lo que Dios había enseñado. Habían hecho ese dinero injustamente. Ahora solo les quedaba un camino. Había llegado el momento que tenían que dar cuenta, su juicio, en otras palabras. Y solo había un camino. Y aquí Jesús les dijo así. Versículo 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo, dijo Jesús, son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Ahora, Jesús estaba dejando en claro que esta parábola estaba siendo tomada de un acto secular, de los publicanos. Los publicanos obviamente rápido la captaron y dijeron: esto es para nosotros también. ¿Por qué? Porque los publicanos se daban cuenta de que con esto Jesús les estaba diciendo que hacían riquezas injustas. Ahora, dijo: los del mundo son más sagaces que los hijos de luz. ¿Por qué? Porque estos con las riquezas injustas miren cómo obran. Y es lo que había hecho en ese momento ese mayordomo infiel. Y ahora el Señor iba a llamar la atención para los suyos. ¿Qué les dijo? Versículo 9. Y yo os digo a los que estaban allí: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Ganad amigos con las riquezas injustas, porque ya dije que toda riqueza en esta tierra es injusta. Todo lo que es el movimiento del mundo es injusto, está con pecado. Pero por sobre todo, el acto de estos dirigentes de haber hecho ese dinero injusto, ahora Jesús les dijo: ahora ganen amigos por medio de esas riquezas injustas. ¿Cómo? Vayan a los otros que son deudores a Dios también, que son pecadores, y vayan y ayúdenlos. Haced limosnas, haced tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen ni minan. Jesús entonces estaba refiriendo directamente al dinero que estaba siendo puesto para la labor de la predicación del evangelio, diezmos y ofrendas. Y ahora estaba diciendo con eso el Señor: por lo que ellos habían tomado ese dinero sagrado, pero de forma injusta. Cáptese bien. Entonces,
Con eso el Señor estaba declarando: hagan algo inteligente, sean sagaces y ocupen ese dinero ya no para sus gustos, sus placeres y para hacerse los grandes y para mirar por debajo a los propios hermanos de la iglesia. Es increíble. Es que estos dirigentes judíos, estos fariseos, después de que se vivían bien de ese pueblo, todavía pasaban por delante de ellos como que fuesen los supremos, como que se merecían todo eso y que por esa razón ellos estaban por sobre todos los demás. Tremendo. Pero Jesús no se callaba y les decía la verdad como era. Y esto no les agradaba, porque los estaba pulverizando. Estaba mostrando ante el pueblo que Jesús conocía bien la vida de ellos y estaba mostrando que no tenían por qué hacerse los supremos frente a los demás. Que si es verdad había que respetarlos por el cargo, y hasta el día de hoy se enseña eso, el cargo dentro de la iglesia, la jerarquía, siempre se respeta porque respetos guardan respetos. Si somos irrespetuosos, perderemos también la vida eterna. Pero ese respeto debía de ser acompañado del Evangelio de Dios, donde ellos aprenderían como Jesús a ser mansos y humildes de corazón, y el pueblo los respetaría bajo esa mansedumbre. Al ver el pueblo a personas con la palabra de Dios, de inmediato les nace el respeto, porque si no respetan a quienes llevan el Evangelio, no entrarán en el reino de los cielos jamás. La humildad es característica del cielo. Así que entonces Jesús ahora dijo a estos dirigentes que estaban haciendo estas injusticias, como se los dice hasta los dirigentes de nuestro tiempo, aún a nuestro pueblo: haced ahora con esas riquezas injustas amigos, ayudando a que esta obra sea terminada pronto, llegando a los necesitados de verdad, para que con ese dinero que se haga la obra, en lugar de tenerlo escondido, en lugar de seguirlo acaparando, en lugar de no querer dejar que se apoye la causa de la predicación del Evangelio y cerrarla y todavía insultar a aquellos que llevan el Evangelio como lo hacían con los apóstoles. Ladrón de diezmos les decían a todos ellos. En lugar de insultar así, en lugar de ser hipócritas y engañar al pueblo, es la hora de humillarse y hacer que todo eso sea ocupado para quienes están llevando la predicación del Evangelio, en lugar de decir de qué estás hablando, cómo, en lugar de rasgarte las vestiduras como cuando Jesús declaró ser el Hijo de Dios, ahora se declara la verdad que es el mismo Jesucristo, Dios mismo a través de este libro, porque es ahí donde encontramos al Señor. En lugar de rasgarse las vestiduras ante esto, debería de humillarse el corazón y decir: clarísimo, fácil de entender, no había sido tan complicado. Pero si no lo haces, la sentencia está a la puerta. Con estas parábolas Jesús estaba llamando la atención de que se les acababa el tiempo y se los estaba diciendo para que entendieran. Porque con sus mentiras alejaban a miles, hacían dudar a la pobre gente con sus patrañas, porque estos eran hábiles psicólogos, sabían qué punto les tocaban a los individuos incautos y estos rápido se movían y dudaban. No puedes caer en esa trampa. Tú que escuchas la palabra de Dios, recuerda bien, el mensajero del Señor, el predicador del Evangelio, solo se caracteriza por una sola cosa: que te comunique exactamente lo que el libro dice. Si hay alguien que está predicando así, aunque digan 100,000 cosas contra él, no les hagas caso. Demuestra que eres inteligente, demuestra que usas tu cerebro y no tus sentimientos y emociones pasajeras que te hacen carnal vendido al pecado. Solo los sabios
llegarán a alcanzar la vida eterna. Sabios no mundanamente hablando, sabios en la verdad. Fíjate lo que dice el profeta Daniel, para que no confundas las palabras y no vayas a decir atrocidades y herejías declarando, ha dicho que solo los sabios. ¿Quién se cree? Sí, porque hay gente que es así pagada de sí misma, que siempre inventa lo que no se ha dicho. Escucha lo que dice acá. Daniel capítulo 12, versículo 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Ya todo cambia, ¿ves? Acá el profeta Daniel está hablando de que los sabios son los que se llenan de la palabra de Dios. Cuando tú te llenas de la Biblia, cuando la lees desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la sabiduría ha entrado en tu cabeza. Porque sabiduría es todo lo que dice este libro. Por eso siempre se dice, léetelo, Elío. Sí, pero es que no entiendo esta parte. Lee todito. Pero es que yo no paso una hoja sin entender. Lee todito. ¿Por qué? Porque lo que no entiendes acá, la respuesta está más acá. Así es. Dios hace el querer y el hacer en ti. Dios nunca te ha pedido que tu cabecita haga el querer y el hacer, porque no puedes. No naciste para eso. Naciste para depender de la vid. Yo soy la vid, dijo Jesús, vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Así que lo que tienes que hacer solamente es una cosa: llénate de la sabiduría. Proverbios capítulo 2, fíjate lo que te dice el gran sabio Salomón, el más sabio de los sabios. Proverbios capítulo 2, versículo 1 al 6, dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, si a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿De dónde dice que viene? Del libro. Así que entonces el llamado de Dios es ese. Y si tú eres una persona sabia, si has leído la Biblia, no caerás incautamente cuando te vengan a decir, está bien, te puede estar diciendo toda la verdad, pero no es de la organización, no es de la iglesia, no es del pueblo. Te pueden querer hacer creer esos cuentos, porque del pueblo solo son los que creen en esta verdad y los que comunican los tres ángeles. Todos los demás, aunque tengan un cargo, aunque estén sentados todos los sábados en la iglesia, aunque estos te digan, él no es de la iglesia, ellos son los que no son de la iglesia y hay que decírselos directo. Tú eres el que no eres de la organización. ¿A quién le vas a hacer creer cuentos? Habría que ser un niño pulgarcito para creerse los cuentos. Y esos no hay. El único que eres así serías tú. Te lo digo con mucho amor para que reflexiones, para que no hables disparates nunca, para que seas sabio cuando hablas y no des vergüenza ajena. Así seas el presidente, el pastor, el hermano, quien quiera que seas, no hables herejías, di la verdad, habla con amor como se está haciendo acá y despertarás amor. Es la única manera. Sí, porque en días de Jesús habían quienes lo negaban a Jesús y decían que no era del pueblo. ¡Qué vergüenza! Toda la gente que los miraba decía, pero él siempre ha estado en el pueblo. Que ahora lo quieran negar y que pasen informes diciendo que no es del pueblo, eso es un cuento. Igual es ahora. Es increíble. Muchos de nosotros, siendo de cuna adventistas,
Hasta hemos sido negados por otros personajes que no aman a Jesús, que lo odian y lo crucificarían otra vez y declaran que no están dentro de la organización. ¿Quién todavía lo va a decir? Es increíble, pero así es en todos los tiempos. El amor de Dios incluso los invita a estos para que den cuenta de su mayordomía individual y que se den cuenta del mal que están haciendo al rechazar las palabras de Dios. Qué bonito, ¿no? San Lucas capítulo 16 sigue diciendo, vamos al final, versículo 10, 9 y 10, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Los ángeles son los que te reciben en las moradas eternas para el cielo. Así que ellos son los que te llaman, ellos son los que te abrirán la puerta en el cielo. Y dice, hazte ahora amigo por medio de las riquezas injustas. Todo ese dinero, todos esos bienes que te los tenías para ti, ahora entrégalos para terminar esta obra y harás tesoros en los cielos, donde no hay ladrón que te robe, donde no hay polilla que se lo coma. Qué bonito, ¿no? Verso 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más será injusto. Aquellos que no sean fieles en ese poco que le pertenece a Dios, a la obra, al evangelio, a la palabra donde se predica, no donde no se predica, será infiel también en lo mucho. No se le podrá dar en el cielo porque no lo utilizará correctamente. Y sigue diciendo acá, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? ¿Cómo tendrás parte en el cielo si el texto dice, solo al mayordomo fiel le pondrás sobre todos sus bienes? Y si en lo ajeno, en lo que le pertenecía a Dios, no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo vuestro? Más claro no podía ser Jesús. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y llamará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Era como que le decían, ¿y tú crees que nosotros te vamos a dar a ti? ¡Jamás! ¡Nunca! Estos no pensaban dar lo que no era ni siquiera de ellos. David el rey decía, todo lo que es tuyo, a tu mano te damos. Jamás declaraba que ni aún lo que él había hecho con esfuerzo humano le pertenecía, porque todo venía de Dios y todo es de Dios. Mía es la plata, mío es el oro, mío es el mundo, míos son todos los que en él habitan. Si yo tuviera hambre, no te pediría a ti. Si yo estuviera con falta de ropa, jamás te la pediría a ti. Porque mío es todo el mundo y lo que en él habita y el universo entero. Palabra de Dios. Interesante. Pero estos se reían porque eran avarientos, como a decir, habla nomás, que ese día nunca va a llegar. Y así fue, nunca llegó y por eso toditos estos se perdieron para siempre. Vuestra casa os es dejada desierta, les dijo, porque ellos solitos dejaron desierta la casa cuando rechazaron a Jesucristo. Rechazar ahora su palabra es el mismo error, es cometer el mismo mal, lamentablemente. Así es como esta parábola llegó directamente para aquellos que estaban presentes en esos días. Tú, querido hermano, seas pastor o seas laico, ahora el mensaje es para todos. Todos tenemos una mayordomía. Dios ha puesto en nuestras manos el conocimiento de la verdad y tenemos que comunicárselo al mundo entero. Hay que declarárselo a todos. Todos tienen que escuchar para que todos tengan la oportunidad de salvarse. Y solo cuando este evangelio sea predicado al mundo entero, entonces llegará el final.
y tendremos que dar cuenta de la mayordomía. Y tendremos que decirle al Señor qué hicimos con su dinero, qué hicimos con lo que Él dio a su pueblo para terminar esta obra. Cada uno, tú que dices llevar el Evangelio, tú que te opones a los que llevan la verdad, tú que no quieres dar el apoyo para esta causa, un día darás cuenta de tu mayordomía y Dios solo te preguntará, ¿te predicaban o no mi libro? Eso era todo lo que te tenían que enseñar, otra cosa no. Si eso hacían y tú te negaste, retírate. Puedes irte al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Tú decides, hermano. Vamos a ponernos de rodillas y le vamos a pedir a Jesús que nos ayude a atesorar estas palabras. Bondadoso Padre que moras en los cielos, te agradecemos por las palabras que nos has brindado. Te rogamos que nos ayudes a ponerlas por obra, a compartirlas con quienes no las conocen y atesorarlas, Señor, para nuestra vida eterna y que puedan ser el motor que impulse nuestras acciones. Bendice a tu pueblo, Señor, y a todos en general, desde el presidente hasta el último de tus hijos. Danos, Señor, el poder de llevar adelante la mayordomía como tú quieres que lo hagamos, para poder entrar, Señor, a las moradas eternas de la vida sin fin que se mide con tu vida. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido una parábola más. Y no te olvides, compártela. Estamos en Face, estamos en Twitter, estamos en YouTube, en el canal El Último Llamado Divino. También estamos a través de Asociación de Universitarios Adventistas del Último Llamado Divino. Estamos en Radio Líder a las 5 de la tarde, Parábolas y Enseñanzas de Jesucristo, AM 1240, FM 987. Estamos también a través del magazine de Buena Fuente, Daniel y el Apocalipsis. YouTube, 9:03 de la tarde, Daniel y el Apocalipsis. Y hashtag del Último Llamado Divino y Departamento de Publicaciones del Tercer Ángel del Último Llamado Divino. Dios te bendiga, querido hermano. Amén.